Hola, ¿qué tal? Bueno, queridos hermanos y hermanas de este proceso de evangelización en el seminario. Por varias circunstancias no puedo acompañarlos durante unos miércoles porque estoy en la parroquia haciendo visita a las comunidades. Tengo 26 comunidades, entonces todo el mes de noviembre lo destinamos en el Consejo Pastoral a que yo visitara las comunidades. Pero no los abandono, vea, para decir la tecnología ya puede estar en dos partes al tiempo, aquí y allá, vea, igualito, ¿cierto? Bueno, en ese orden de ideas vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando, que es el querigma. Ya hemos hablado del amor del Padre, hemos hablado del pecado y sus consecuencias, hemos hablado de la solución de Dios al pecado, hemos hablado de la conversión, hemos hablado de la vida nueva. Hace 8 días le dimos la bienvenida a los hermanos que llegaban del retiro y hoy vamos a iniciar con un tema muy interesante que se llama las renuncias a Satanás. ¿Y eso de dónde se lo saca ese padre? ¿De dónde se inventa eso? De aquí, del ritual del bautismo. Vamos a hablar del bautismo de niños, porque suponiendo que todos somos niños, además todos estamos chiquitos y tenemos que crecer, vamos a hablar de lo que los padrinos presentan al momento de acompañar a sus ahijados en el bautismo, lo mismo los padres, que ustedes seguramente han hecho con sus hijos o que han sido como padrinos, pero que muchas veces no vivimos. Y si nosotros tuviéramos claro esto y educáramos a los muchachos en la fe, nos evitaríamos y les evitaríamos a ellos muchos problemas. Vamos a ver en qué consiste concretamente ese deseo de conversión y de vida nueva que lleva a renunciar a Satanás. Yo les decía que la vida es decidir y decidir es renunciar. Solo si tengo claro a qué renuncio, estoy totalmente convencido de qué es lo que quiero. Si no tengo claro qué es lo que quiero dejar de hacer, nunca voy a perseverar en los buenos propósitos que haga. Entonces las renuncias a Satanás están divididas en el ritual del bautismo en 3 grandes grupos. Renuncias a Satanás como Satanás mismo, renuncias a las obras de Satanás y renuncias a las seducciones de Satanás. Hoy vamos a trabajar las 2 primeras, que son renuncias a Satanás, es decir, al pecado como negación de Dios, al mal como consecuencia del pecado, a la violencia como opuesta a la caridad. Renunciar al pecado como negación de Dios. Ya lo hemos visto y lo hemos trabajado un poco en el tema del pecado, que el pecado no era solamente una transgresión a una ley o a una norma, sino que el pecado es todo aquello que me limita y me destruye como ser humano, a mí y a otros. Y esa es la principal obra del pecado, negar a Dios, oponerse a Dios, vivir en contravía con Dios. Tenemos que estar claros de que queremos renunciar a eso. Si no, estamos jodidos. No, es que yo voy a ser buen esposo, no, es que yo voy a cambiar, yo voy a dejar el trago, el cigarrillo, la mujer, el celular o en lo que sea. Si yo digo eso, pero no estoy dispuesto a renunciar a lo que eso me implica, estoy jodido. Estoy jodido. Es como el que dice sí, pero no. Tienes que entender a qué debes renunciar. Y solo cuando lo tengo claro, ahí empieza realmente un camino diferente. Renunciar al pecado como negación de Dios. Es decir, todo aquello que me destruye y me hace daño, tengo que partir del principio de que no lo quiero en mi vida. Y si no lo quiero en mi vida, me empiezo a alejar de todo aquello que me lleva a hacer eso. Ay, o sea, padre, que nos tenemos que meter en una burbuja de cristal y estar apartados de todo el mundo y no hacer nada. No, es que yo debo empezar a elegir con quién y qué debo hacer. ¿Dónde debo estar? ¿Con quién debo compartir? Ay, pero entonces uno se volvería como un cuzumbo solo y que no sé qué. Mira, si hay personas que no te aportan, ¿para qué estás con ellas? Ay, pero ¿y entonces qué hay mis amigos de toda la vida? Pues, ¿qué te han aportado tus amigos? Adiós, chao. Si no nos alejamos de lo que nos perjudica, terminamos perjudicados. Dime con quién andas y te diré quién eres. Renunciar al pecado es hacer una apuesta por la gracia, por la virtud. Nosotros somos como los micos. Los micos son unos animalitos, no sé si han visto unos... Los micos son unos animalitos que tienen una característica muy particular. Los micos se sueltan un bejuco para coger otro. Si no cogen otro bejuco, se pegan una azotada la terrible. Entonces, ese es el primero. Renunciar al pecado como negación de Dios, al mal como consecuencia del pecado.
¿Por qué? ¿Qué produce el pecado? Dice San Pablo en la carta a los Romanos. El salario del pecado es la muerte. Y si nosotros no entendemos que el pecado nos hace mal a nosotros o a otros, estamos jodidos. Estamos jodidos. Renunciar a las consecuencias que pueden generar mis actos pecaminosos. Entonces, la toma de trago, no solamente porque me daña el bolsillo, porque afecta las relaciones con la familia, sino porque me hace daño a mí. Nosotros somos seres biopsíquicos, sociales, espirituales. Bio porque tenemos cuerpo, biología. Psíquico porque tenemos psicología, tenemos una forma de entendernos y relacionarnos hacia adentro. Sociales porque nos relacionamos hacia afuera. Y espirituales porque tenemos sentido de trascendencia. Las cosas que nos afectan en estas 4 dimensiones, eso es consecuencia del pecado. Punto. No le busque por otro lado. Si hay algo que te afecta en tu salud, que te afecta en tu forma de comprenderte y relacionarte contigo mismo, en tu forma de comprenderte y relacionarte con los demás y en tu relación con Dios, eso es pecado y las consecuencias son malas. Así que cortemos con eso. Y el último que vamos a hacer por hoy es la violencia como opuesta a la caridad. Una consecuencia natural del pecado es el mal y una forma del mal es la violencia. La violencia no es solamente disparar, sino toda forma de agresión o no agresión, de expresión o no expresión que busca generar un daño en otros. Eso es violencia. Ay, pero es que yo no le dije nada malo, pero pues le hice el desplante, le hice el mal gestico, fui grosero. Entonces, eso tenemos también que empezar a erradicarlo. Ay, padre, pero eso es muy duro y uno cómo va a hacer. Si tú tienes algo claro, te decides. Todo empieza con el propósito de querer. Si tú tienes voluntad, la vida la transformas. Si no, sigues en las mismas. Y sacamos todas las excusas. Solo hay una forma de cambiar, cambiando. Solo hay una forma de convertirse, convirtiéndose. Solo hay una forma de seguir a Dios y es siguiéndole. En el Evangelio del domingo vimos que Bartimeo tiró la capa y de un brinco se acercó a Jesús. ¿Qué tenemos que soltar nosotros para acercarnos a Jesús? Entonces los invito para que vayamos ya al cuchicheo y en el cuchicheo vamos a compartir la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a renunciar a Satanás? Es decir, al pecado como negación de Dios, al mal como consecuencia del pecado y a la violencia como opuesta a la caridad. Y próximamente nos veremos en otro episodio de Evangelización en el Seminario.